ya nuestro último tema de aparato genital femenino, ¿no? Este, ¿Qué es el periné, no? Que yo les comentaba, lo dejo al final para después ver como primer tema en el aparato genital femenino también perdón, masculino, ver el periné masculino y solamente mencionar las diferencias porque hay muchas cosas que son iguales. Pero, por supuesto, hay cosas que no lo son. Esas diferencias son las que vamos a marcar con uno y otro. ¿Qué es el periné? ¿Cómo se define el periné? Es En algún momento hemos escuchado de periné, ¿no? ¿Pero qué es el periné? Que bueno, tú neto, tú neto. No, Ah, tú dale. Bueno, iba a decir que como usted había dicho que ayudaba como a sostener a los órganos intrapélvicos, ¿no? ajá, esa es la Ah, función del sí, periné, y el sería sostener los órganos intrapélvicos. sería como el conjunto de músculos que van a formar la pelvis, prácticamente. Se define como el conjunto de músculos y aponeurosis que cierran el piso de la pelvis y que tiene la función esencial, primordial, de sostener a los órganos intrapélvicos. Eso es el periné. ¿Y el periné? ¿En dónde está el periné? ¿Cuál es la localización del periné? Pues se ubica anterior al pubis, ¿Anterior al pubis? ajá, y posterior con el coxis. O sea, sí es A ver. posterior. O sea, ¿de qué me estás hablando, Morales? Perdón, perdón. Un poco. O Ajá. sea, dices que el periné es Es anterior con el está pubis. anterior al pubis. No, Digo, anterior caray. con el Y luego me pubis. dices posterior con el coxis. O sea, ¿en dónde está o con quién está? O sea, ¿qué me estás diciendo? Es anterior con el pubis. O sea, anterior, O sea, ¿me vas a decir cuáles son las relaciones del periné? este, preguntó que dónde estaba, ¿no? Sí, es lo que quiero saber. ¿En dónde está? Bueno, en el piso forma en el piso de la pelvis. En pelvis sería en pelvis mayor, ¿no? No, pues no, pero es mayor, no. ¿Cómo? Ay, me equivoqué, me confundí mucho. Ok, ¿qué es lo que quieres mencionar con pubis y coxis? Morales, ¿qué querías decir cuando mencionabas que anterior al pubis, que atrás con el coxis, o sea, ¿qué Su delimitación. sus límites? ¿Cuáles son los límites Mm, del periné? Sería el pubis, el No, coxis. pero bien dicho. Ok. Anterior es anterior con el coxis. A ver. Va. Perdón, con el pubis. El límite anterior, a ver, Sí, despacito, sí, Morales, sí, no, sí. no estés nervioso, ya nos conocemos. Ya me puse nervioso. El No sé límite por qué. anterior es el pubis, el Ujú. límite posterior es el El coxis. coxis. Los límites laterales son, Pues son las tuberosidades isquiáticas. las tuberosidades isquiáticas. Pues ahí se forma una zona romboidea. Es el Ujú. períneo. Aquí está, ¿en dónde? En el piso de la pelvis. Es lo que cierra el piso de la pelvis. Hay un conjunto de músculos y aponeurosis que van a cerrar ahí y formar el piso de la pelvis. Y dice que es lo que hace sostener a los órganos que están aquí arriba para que no haya salida de estos órganos. Y aquí vemos, el límite anterior es el pubis. El límite posterior, aquí está esquematizado, este es el coxis. Los límites laterales, aquí vemos, este es el isquion, vean, o la rama isquiática, y aquí está la tuberosidad isquiática. Las tuberosidades isquiáticas son los límites laterales, de manera que se forma aquí una zona romboidea. Esta zona romboidea, este es el periné. ¿Ok? Ahora, a este nivel del periné, aquí, ¿sí? A nivel de lo que son las tuberosidades isquiáticas, sale una línea imaginaria que nos divide esta zona romboidea en dos triángulos. Un triángulo anterior o urogenital, como vemos aquí, vea, urogenital, y un triángulo posterior o
anal. ¿Ok? No sé si me están siguiendo. Aquí está. ¿Cuál es el límite anterior? El pubis. El límite posterior, el coxis. Los límites laterales, las tuberosidades isquiáticas. Y es una zona romboidea, decíamos, la del periné, en donde quedan aquí el conjunto de músculos y aponeurosis que están cerrando el piso o formando el piso de la pelvis. Doctor, ¿Sí? Sí. ¿esos triángulos corresponden a los diferentes diafragmas que había dicho? O sea, posterior al En pélvico. esta zona encontramos los diafragmas. Sí, diafragma urogenital, diafragma pélvico. Ahora, decíamos, hay una línea imaginaria bi-isquiática, bi de dos, porque va de un isquion al otro. Entonces nos divide en un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior anal. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces podría decirse que el triángulo urogenital es de sostén y el triángulo anal sería, bueno, su función sería la micción o esfinteriana. No, pues la micción se da aquí es la defecación. No, el periné como tal tiene esta función, sostener los órganos intrapélvicos. Por supuesto, cada músculo en particular que conforma el periné tiene una específica función. En general, el conjunto de músculos y aponeurosis se llama periné. En general, el conjunto de estos músculos tiene la función de sostener los órganos intrapélvicos. Ahora dice, es un conjunto de, es decir, son muchos músculos que conforman el periné. ¿Sí? Ahora, aquí en esta zona encontramos varios músculos. Aquí encontramos otros músculos. Ahora, se le llama triángulo urogenital porque encontramos estas estructuras. El meato urinario está aquí, el meato vaginal en este triángulo. Y hay músculos aquí en esta zona. En la parte posterior, ¿qué encontramos? El ano. Pues es triángulo anal. Por supuesto, aquí encontramos también algunos músculos. Aquí vemos uno, vea, muy preciso. Este músculo forma parte del plano superficial del periné. Ahora, la pregunta que hacía David dice, ¿los triángulos corresponden a los diafragmas? No que correspondan a los diafragmas, sino que en esta zona encontramos, en el triángulo urogenital, el diafragma urogenital. En el triángulo anal o posterior encontramos al diafragma pélvico. Pero, por ejemplo, ¿qué músculos hay en el triángulo posterior? Está esfínter externo del ano. Este músculo es un músculo del plano superficial, pero es un músculo que no forma parte del diafragma pélvico. El diafragma pélvico está formado por dos músculos que son elevador del ano e isquiococcigio. Entonces, no es que como tal corresponda a ese diafragma urogenital, pero no. En esta zona, en el triángulo urogenital, está el diafragma. En el triángulo posterior está el diafragma pélvico. Pero no como tal que tal cual corresponda, ¿no? Porque encontramos ahí otros músculos, no solamente los que forman estos diafragmas. No sé si me explico. Y con respecto a la función, pues tampoco, ¿no? O sea, en general, todo el periné es todo esto. Todo esto tiene la función esencial de sostener. Ahora, yo le decía, aquí hay músculos específicos. Por ejemplo, aquí hay un músculo alrededor de este orificio que se llama esfínter externo de la uretra. Ese es el que regula la micción. Fragoso me parece que sea la pregunta o el comentario. Aquí, esfínter externo del ano. Son esfínteres, ayudan a abrir y cerrar. Abrir para permitir el paso de qué aquí, pues de la orina, aquí de qué, de la materia fecal.
Entonces, uno ayuda en la micción, el otro en la defecación. Y son músculos que están en uno y en otro triángulo. Entonces, como es un conjunto de músculos, le digo, cada músculo en particular que conforma el perine tiene alguna función específica. En general, decimos el periné, su función es sostener a los órganos intrapélvicos. Pero como función particular, cada quien tiene o hace algo. Ahora, estamos hablando de músculos. El periné está dividido así en triángulos, esta zona perineal, pero también los músculos del periné están divididos en 3 estratos. Un estrato superficial, un estrato medio y un estrato profundo. En el estrato superficial vamos a encontrar a estos músculos. Este estrato superficial a su vez está dividido en una parte anterior y en una parte posterior. En la parte anterior encontramos estos músculos transverso superficial, bulbo cavernoso, isquio cavernoso, el constrictor de la vagina. Y en la parte posterior encontramos al esfínter externo del ano. El esfínter externo del ano está en el triángulo anal o posterior y el recto vaginal. Estos dos músculos, constrictor de la vagina y recto vaginal, son músculos exclusivos del periné femenino. Es decir, en el varón va a encontrar un bulbo cavernoso, un isquio cavernoso, un esfínter externo del ano. Pero obviamente en el varón no hay constrictor de la vagina, no hay recto vaginal. Estos dos músculos son exclusivos del periné femenino. Y después tenemos los músculos del plano medio, que son estos dos. Estos dos músculos, es decir, los músculos del plano medio forman o conforman el diafragma urogenital, transverso profundo del periné y esfínter externo del uretra. Mientras que los músculos del plano profundo, es decir, elevador del ano e isquiococcigio, conforman el diafragma pélvico. Es decir, dentro de lo que es el conjunto de periné, encontramos nosotros dos diafragmas, un diafragma urogenital y un diafragma pélvico. ¿Quién atraviesa el diafragma urogenital? En el caso de la mujer, la vagina y la uretra. En el caso del diafragma pélvico en la mujer, ¿quién atraviesa el diafragma pélvico? El recto. En el caso del varón, ¿quién atraviesa el diafragma urogenital? Exclusivamente el uretra, ellos no tienen vagina. ¿Quién atraviesa el diafragma pélvico? El recto, igual. Cuando veíamos nosotros estas estructuras, uretra, vagina, recto, decíamos que estas estructuras atraviesan el periné. Es un diafragma que está ahí, un conjunto de músculos, y esas estructuras tienen que atravesar el periné porque dice el periné es lo que cierra el piso de la pelvis. Pero esas estructuras, uretra, vagina, recto, tienen que comunicar hacia afuera porque tienen que permitir la salida de orina y de la materia fecal, y en el caso del varón, pues la salida del semen. Entonces, son estructuras que tienen que atravesar el periné para poder permitir su función de estas estructuras. ¿De acuerdo? ¿Sí quedamos? Ahora, el periné, pues es los músculos, o sea, didácticamente se dividen en 3 planos, superficial, medio y profundo. Pero cuando lo vemos en la realidad, el periné, o sea, no es tan fácil de identificar, estos son superficiales, este medio, este profundo. O como en el caso, por ejemplo, de los pectorales mayores, que se ve muy bien, muy superficialmente está el pectoral mayor. Y si levantamos el pectoral mayor, abajo vemos el pectoral menor. O sea, está muy bien delimitado ahí. En el periné es una maraña de músculos que están ahí, sus fibras musculares, y es muy difícil identificar cada plano. Pero didácticamente se dividen en un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y esos son los músculos que conforman el periné. ¿Qué son cuántos músculos perineales femeninos? Solamente 10. 10 músculos. Ahora, estamos diciendo, en el varón, por ejemplo, estos dos existen.
estos dos existen. Y todos los de aquí, excepto constrictor de la vagina y recto vaginal. Pero en lugar de esto agregamos uno que se conoce como, le llaman músculo de Houston, se conoce así con este epónimo, pues que sería músculo dorsal del pene, le llamaría, ¿no? O músculo, no sé, músculo dorsal, le llamaría. Pero, o sea, aquí son 10 y en el varón son 9, pero prácticamente son los mismos. Entonces, de cada músculo tenemos que aprendernos que para el examen, inserción, acción e inervación. ¿Sí? Ahora, aquí yo le decía, no se espante, que van a decir, ay, 10 de aquí, y 8 de, o 9 de, son 19 músculos que me tengo que aprender. Solamente haga la diferencia. Por ejemplo, aquí, isquiocavernoso. Va de las tuberosidades isquiáticas a los cuerpos cavernosos. Si es periné femenino, cuerpos cavernosos del clítoris. Si es isquiocavernoso masculino, cuerpos cavernosos del pene. O sea, solamente haga la diferencia. Isquiocavernoso es músculo erector del pene. Si es periné masculino, pero si es periné femenino, es un músculo erector del clítoris. Ambos son erectores. Obviamente uno el clítoris, otro el pene. La gran mayoría de los músculos perineales están, perdón, por favor, ¿me entiendes? Es el mecánico. Ahí está. Perdón, ¿en qué estaba? ¿Ya bajó? Sí, ahorita bajó, gracias. En las funciones de los músculos. Ok, entonces solamente hay que marcar la diferencia. La gran mayoría de los músculos perineales están inervados, inervados por el nervio pudendo o pudendo interno. Dice pudendo interno, era el nombre antiguo, el nombre nuevo es ya nada más nervio pudendo. Pero este nervio está inervado o inerva la mayoría de los músculos perineales. Permítame tantito. Ok. Y también para la inervación, o sea, decíamos, la mayoría nervio pudendo. Y hay pequeñas excepciones, pero por ejemplo, el elevador del ano es un músculo que está inervado por un nervio que se llama así, elevador del ano, que es un nervio que sale de plexo sacro. Pequeñas excepciones, por ejemplo, el esfínter externo del ano está inervado por el nervio hemorroidal, que también es una rama de plexo sacro. Otra excepción, el recto vaginal, que está inervado por el hemorroidal, pero también por el pudendo. Entonces, son pequeñas excepciones que tienen estos músculos. Entonces, qué bueno que tengo esta imagen, ya se me había olvidado comentar esto. En el periné vamos a encontrar nosotros algunas estructuras importantes. Además de los diafragmas, en esta zona lo que es el diafragma urogenital, que está formado por este músculo, el transverso profundo el transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Estos dos músculos conforman diafragma urogenital. Encontramos el diafragma pélvico que ya hemos mencionado y que está conformado por los músculos del plano profundo, es decir, por el elevador del ano y el isquiococcigio. ¿Ok? ¿Qué más encontramos además de los diafragmas? En estas son, bueno, ok, voy con esto primero. Vamos a encontrar aquí dos rafes en el periné. Un rafe normalmente lo localizamos en la línea media y un rafe normalmente resulta de la convergencia de algo. ¿Recuerdan cuando veíamos nosotros faringe? Y que decíamos que los músculos faringios
por la cara posterior se unen, por la cara posterior de la faringe, y al momento en que se unen en la línea media forman un rafe llamado rafe faringio. En este caso hablamos de un rafe, bueno, son dos rafes perineales porque están en el periné, pero como son dos, entonces tenemos que darle un nombre específico. Se conoce como rafe anovulvar, este que está aquí en la línea media, que va del ano hacia esta zona. Aquí, este es el orificio vaginal, ¿se acuerdan? A lo largo del orificio vaginal, ¿se acuerdan qué estructuras se localizan? ¿Doctores? Las glándulas vestibulares. Uno, las glándulas vestibulares, y otra cosa importante, que son órganos eréctiles. Los labios mayores. No, no, no. Ah, no, esos eran semieréctiles. ¿Son qué? Semieréctiles. Sí, tiene un carácter semieréctil, ahí más o menos, pero aquí directamente a los lados del orificio vaginal. Son estructuras aquí alargadas, que son formaciones eréctiles. Labios Por menores. eso el músculo se llama, Jorge, ¿qué ibas a decir? ¿El bulbo? Son los bulbos Exactamente, vestibulares. los bulbos vestibulares. Bulbos, ¿se acuerdan? Bulbos vestibulares, que son formaciones eréctiles localizadas aquí a lo largo del orificio vaginal. El músculo se llama bulbo cavernoso. Este músculo bulbo cavernoso, o sea, ubiquen aquí, orificio vaginal, meato uretral. Aquí arribita está el clítoris. ¿Sí estamos? Me voy a ocupar, déjeme otra vez mi plumoncito para entonces, aquí hay un músculo, bueno, aquí en esta zona, a los lados del orificio vaginal, encontramos lo que se conoce como bulbos vestibulares, que son formaciones eréctiles, decíamos. Aquí están los bulbos vestibulares, ¿de acuerdo? Ahora, voy a tomar otro color. Este que se vea. Aquí hay un músculo que se llama bulbo cavernoso. El bulbo cavernoso, vean, viene desde lo que es el rafe anovulvar. ¿Pasa por dónde? Por donde están los músculos, los bulbos vestibulares. Obviamente también ahí a los lados, decía David, están las glándulas vestibulares. Y llega hasta, ¿a dónde? Hasta los cuerpos cavernosos del clítoris. Y está de uno y de otro lado, ¿eh? Aquí está el músculo bulbo cavernoso, en esta zona. Entonces, este músculo bulbo cavernoso, estábamos diciendo hace ratito, es un músculo erector del clítoris. Pero como pasa por aquí, comprime los bulbos vestibulares, participa en la excitación, o sea, erecta el clítoris, pero también participa con los bulbos vestibulares. A los lados aquí, en esta zona, también están ubicadas aquí las glándulas, lo voy a esquematizar así para que lo identifiquen, las glándulas vestibulares mayores. Entonces comprime estas glándulas que participan en la excitación sexual y ayudan a lubricar toda esta zona. Y por supuesto también erecta el clítoris. O sea, nosotros, bulbo cavernoso, erector del clítoris, sí, pero hay otras funciones que son comprimir bulbos vestibulares, comprimir glándulas vestibulares mayores o de Bartolini. Entonces, este rafe se llama rafe anovulvar, por eso se le llama así, porque va del ano hacia la región de los bulbos vestibulares. Hay otro rafe que es el rafe anococcigio, porque va del ano hacia el coxis, que son estructuras que están ahí en la línea media. Además de estas estructuras, de los rafes, de los diafragmas, vamos a encontrar nosotros esta zona aquí central, que se conoce como cuerpo perineal o le llaman también centro tendinoso del periné. ¿Qué es el centro tendinoso? El centro tendinoso del periné no es más que la convergencia en esta zona, es decir, ahí llegan y convergen los músculos
del plano superficial y del plano medio del periné, exceptuando el músculo isquiocavernoso, que es un músculo del plano superficial. Es decir, los dos músculos que conforman el plano medio más los músculos del plano que conforman el plano superficial, excepto el isquiocavernoso, forman este este centro tendinoso o cuerpo perineal. Es decir, todos esos músculos que mencioné convergen aquí y entonces forman lo que se conoce como cuerpo perineal o centro tendinoso. ¿Por qué el isquiocavernoso no? Porque está en las partes laterales. Está aquí justo en las tuberosidades isquiáticas y va hacia los cuerpos cavernosos del clítoris. Es decir, este no converge aquí en la línea media. Los demás sí. Déjeme, creo que en la otra imagen. Aquí está, vea. Ese es el centro tendinoso. Es decir, todos los músculos están convergiendo, ¿cómo se dice? Sí. Aquí, en esta zona. Este es el cuerpo perineal, este es el centro tendinoso. Sí. Y aquí, en esta zona, encontramos el rafe ano-pulvar. Aquí atrás el rafe ano-coxígeo. ¿Sí estamos? Ahora, ¿por qué decíamos la excepción es el isquio cavernoso? Porque el isquio cavernoso está aquí de manera lateral. No tiene nada que ver con la línea media, no pasa por aquí, no converge aquí. Los demás sí. Al momento de que llegan y convergen en esta zona, forman esto que llamamos centro tendinoso. Ahora, ¿por qué es importante el periné? Decíamos, porque es el sostén de los órganos intrapélvicos. Particularmente el periné femenino. Vean, este es el orificio vaginal que decíamos, la vagina sirve como canal del parto. O sea, por aquí, por este orificio va a salir el bebé. Pero a veces aplicamos o hacemos cortes que se conocen como episiotomía. La función es que ampliar ese canal del parto. Porque a veces el bebé pues viene muy grandote. O no viene tan grande, pero pues el orificio vaginal ya está todo lo que da. Y es un bebé grandote el que viene ahí para evitar desgarros. ¿Desgarros de qué? De los músculos que están acá. Por eso es que para evitar desgarros en esta zona de estos músculos, hacemos cortes que nos faciliten, amplían un poco el canal del parto, entonces el bebé sale más fácilmente. Ahora, eso se llama episiotomía, pero hay diferentes tipos de episiotomía. La más común es una media lateral, que eso se hace durante el parto cuando estamos atendiendo a la paciente para permitir que el bebé salga. Entonces, cuando nosotros hacemos, independientemente del tipo de episiotomía que se haga, nosotros vamos a cortar algunos músculos perineales. Y tenemos que hacer después de que ya salió el bebé, ya lo entregamos ahí al pediatra y seguimos aquí, sale la placenta, ya limpiamos todo, hay que suturar. Entonces, cuando sutura, tiene que hacerlo plano por plano. Vamos de afuera hacia adentro. Para que pueda coincidir, yo siempre les digo, les hago la analogía con un pastel. A la hora de suturar, tiene que poner pan con pan, mermelada con mermelada, pan con pan, merengue con merengue. O sea, no puede poner el pan con la mermelada, el pan con la mermelada con el merengue. O sea, no, vamos por planos. Y lo mismo es aquí. Acuérdense que el periné está dividido en planos. Entonces tenemos que hacer una buena sutura para que estos músculos puedan hacer su función. Una de las episiotomías que se hace es uno que se hace aquí en la línea media, en la parte posterior, que va de la parte posterior de la vagina hacia el ano. Pero aquí hay un músculo que rodea el ano que se llama esfínter externo del ano. Entonces, si yo no hago una buena episiorrafia, que es la sutura de la episiotomía que hice, puedo dejar un ano insuficiente. Entonces, la paciente puede no tener control de esfínter, entonces se va a estar haciendo popó sin sentir, como pato. Les dicen, no, los patos ¿han visto patos? Han ido al campo y ven los patos. Van caminando y van soltando, ¿no? Van caminando y van, o sea, tenemos que, por eso digo, bueno, para esto sirve la anatomía, que yo sepa lo que tengo ahí, qué es lo que hace y por supuesto, pues, tengo que reparar bien. Independientemente del tipo de episiotomía que haga y los músculos que corte, tengo que suturar bien para que haya una buena integridad del periné. Por eso les decía,
Antiguamente, hace muchos años, cuando las abuelitas tenían 10, 12, 15 hijos y se los echaban a capela, ¿eh? O sea, ahí no nada de cesárea. Ni siquiera iban con el doctor, iban con la partera. Entonces, imagínense, uno tras otro, saliendo aquí, pues el periné se iba debilitando. Y entonces yo les decía, cuando se pierde la integridad del periné, ¿qué es lo que hace? Pues salen los órganos intrapélvicos. Dicen ahí, ah, es que tiene la vejiga caída. Es un cistocele, el nombre correcto, ¿no? Se salió la vejiga. O tiene un prolapso uterino, se salió el útero, se salió la vagina, o un prolapso rectal, pues tantito peor, ¿no? Entonces, esa es la importancia del perine, el que mantenga su integridad para poder sostener a los órganos intrapélvicos. Entonces, es la importancia de que usted sepa y aprenda bien perine, sobre todo femenino, porque cuando esté atendiendo parto se va a acordar de mí y va a decir, ay, la doctora nos dijo que nos atendiéramos bien esto. El ginecólogo va a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué músculo estás cortando? O sea, hay que estar bien al tiro, ¿no? Entonces, ¿entendimos lo que es centro tendinoso? Perfecto. Maestra, Dígame. ya que estamos hablando de esto de los partos y eso, ayer que estábamos también viendo el útero, se me hizo como, bueno, tuve la duda de si era posible vender la matriz aquí en México. Perdón, otra vez no entiendo. Tenía mi micrófono apagado. Otra vez. Que si es posible vender la matriz aquí en México. No precisamente vender, sino rentar. O sea, yo no me puedo quitar mi matriz y te la vendo, dame a cambio algo y ahí ya que te la implante. Pero sí rentar mi matriz. O sea, hay personas que no pueden tener hijos por X razón, pero yo quiero tener un hijo, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues busco a una mujer joven, por supuesto, sana, en buenas condiciones, y pues le ofrezco algo a cambio para que ella acepte tener durante 9 meses todo lo que es el embarazo, todo lo que conlleva un embarazo, porque los cambios van a ocurrir en esa persona. Son cambios hormonales y cambios, ya lo vimos, anatómicos que también están ocurriendo. Como tal, me parece que sí, pero es algo así que manejado como que todavía muy en lo oscurito, como dicen, ¿no? Muy, muy calladitos. Pero sí se puede dar, ¿no? No la venta, o ¿cómo fue que dijo? Sino la renta, sí. Gracias. Sí. No venta, sino renta. Renta de. Pero hay también inseminación artificial, para las personas que, por ejemplo, tienen problemas de ovulación o, por ejemplo, que el padre no tiene suficientes espermatozoides, que no tiene buena calidad del semen, entonces eh, se hace un implante en el útero y la inseminación y ya se da el crecimiento ahí. Pero hay que cuidarse, por eso les decía yo, hay que cuidarse porque, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver ahorita masculino, yo siempre les digo, son las joyas de la familia, lo que ustedes varones tienen que cuidar, que es, dígalo sin pena, doctora Contreras, usted ayer se emocionó mucho con esto. ¿Dónde anda, doctora Contreras? ¿Qué es lo que tienen que cuidar los varones? Dime, Contreras, sin miedo, sin pena. Bueno, mejor no, tiene problemas de audio. En los testículos, ¿por qué? Porque ahí es donde se están produciendo los espermatozoides. Ayer les decía, son zonas muy sensibles y son muy dolorosos. Yo les decía, doctoras, cuando ellos dicen, ay, me dio una patada y casi lloran del dolor, sí, créanles, porque tanto el pene como los testículos están muy inervados, tienen muchas terminaciones nerviosas que ya veremos más adelante masculino, y entonces produce mucho dolor. Ahora, ayer mencionaba, me parece el doctor Ramos, el reflejo cremastérico.
como un mecanismo de defensa cuando hace frío en situaciones de estrés, de lucha o huida, como se refiere en la literatura, los testículos se elevan. Por ejemplo, ustedes están peleando, es una zona de una situación de estrés para ustedes, hay una retracción de los testículos que normalmente están fuera de la cavidad para de alguna manera ponerlos lo más pegadito a la pared del tronco para evitar una lesión. O sea, una patada le puede producir esterilidad. Un traumatismo muy fuerte en los testículos le puede producir esterilidad. Y si usted es estéril, obviamente, pues aunque su mujer sea fértil, sea sana, apta y todo, pues nomás no. Y o se va con otro o usted va a tener que hacer inseminación artificial con su mujer, pues, óigame. Entonces, hay que cuidar eso. Y también las mujeres, si tomamos muchos anticonceptivos, si me embaracé y estoy estudiando y no estoy casada y no quiero que la mamá se entere o los papás me matan si se enteran y pues voy a que me hagan legrados uno tras otro, tras otro. O sea, son situaciones que nos van generando que cuando llega el momento en que yo ya deseo tener hijos, resulta que no puedo. Entonces, son muchas situaciones y hay que hacer, por supuesto, miles de estudios para poder saber cuál es la causa. Pero hay que cuidarse mucho, hay que estar lo más sanos posibles. Ustedes vieron ayer los pulmones de nuestro cadáver. Yo les decía, vea estos pulmones, seguramente este señor fumó. Y usted vio. O sea, si usted fuma y fuma empedernidamente, así tienen los pulmones, ¿eh? Entonces hay que cuidarse. El alcohol produce muchas cosas, ustedes ya lo vieron desde que veíamos hígado, la principal causa de cirrosis hepática en nuestro medio, no es la única, pero la principal o la más frecuente es el alcohol. El alcohol por sí solo produce disfunción eréctil, doctores. Desde ahí. Y produce muchísimas cosas. Entonces, hay que cuidarnos, hay que ser lo más sanos posible, ¿no? La doctora Contreras dice, mucho rollo, ¿no? Bueno, ya llegarán a mi edad y van a decir cuánta razón tenía la doctora. Muy bien, aquí tenemos los músculos del plano superficial. Ya, peces zonales. Vea, este es el músculo isquiocavernoso. Vean, ¿está en dónde? En la parte lateral. Por eso es que decíamos, no converge aquí y no forma aquí el centro tendinoso. Pues no, está aquí afuera al lado. Los transversos obviamente vienen aquí y cruzan en la línea media. Parte de lo que es el bulbo cavernoso, vean aquí. Este es el bulbo cavernoso. En el plano superficial también el esfínter externo del ano. Aquí no se ven ni el recto vaginal y aquí este pedacito que vemos aquí, este es el constrictor de la vagina, como músculos del plano superficial. ¿Okay? Bueno. Aquí vemos, bueno, aparte de aquí del transverso superficial, el transverso superficial está, los transversos están uno encima de otro. Obviamente uno superficial y otro profundo, pero los dos están así, se llaman transversos, vean por la dirección que siguen las fibras, prácticamente van de una tuberosidad isquiática a la otra. Pues el transverso superficial también forma parte de este plano superficial para poderlo apreciar un poquito mejor aquí y un poquito, bueno, no tanto como esto, sino aquí un poquito, una fibra muscular que viene para acá que se conoce como recto vaginal. Obviamente aquí en esta imagen no se aprecia, pero es el recto vaginal. A los lados o rodeando al orificio vaginal está el constrictor de la vagina. Como músculos constrictores de vagina, ya lo vimos en su momento, hay varios músculos, ¿no? ¿Recuerdan algunos de los músculos que constriñen la vagina? Cuando veíamos vagina, ya no se acuerdan. El retrovaginal podría ser uno. El recto vaginal es uno. El otro que mencionamos ahorita, que está aquí alrededor de la vagina. El bulbo cavernoso.
el constrictor de la vagina, el bulo cavernoso ayuda a constreñir la vagina, ¿no? Entonces son estructuras que están aquí que de alguna manera nos ayudan a cerrar la vagina, ¿no? Entonces el periné es una estructura bien importante. Vamos a dejar hasta aquí, ya tenemos por ahí 10 minutitos para que puedan tener el inter entre esta y la otra clase. Mañana continuamos, o espero terminar mañana el tema de periné. No sé si van a exponer algo. Aquí podría exponer muchas cosas. Yo les decía, no solo patologías, puede, por ejemplo, exponer lo que es el parto, las episiotomías, los tipos de episiotomías que se hacen, qué estructuras se cortan en cada tipo de episiotomía, sobre todo qué músculos perineales. No sé, lo que quiera exponer de periné, pues es bienvenido. Mañana terminamos el tema de periné y si hay exposiciones lo vemos mañana. Y terminó el tema de periné femenino, vemos el masculino para poder ver las diferencias y solamente analizar esto. Prácticamente es igual todo lo demás. También el varón tiene los mismos límites, anterior, posterior y laterales, los mismos triángulos, los mismos rafes, el mismo cuerpo perineal, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿hasta aquí tiene alguna duda, pregunta, comentario? Nada, todo bien. Ok, aprendió algo de periné, espero que sí, que sepa qué es, dónde está, para qué sirve, qué músculos tiene, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Madrugamos a las 7 de la mañana. Que esté muy bien, que tenga buen día, que desayune rico, buen provecho. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta Doctora, adiós. mañana, ¿eh? Hasta mañana. Bye.